La ansiedad es como una nube que aparece sin previo aviso, una energía sutil que se instala en la mente y poco a poco la envuelve. No hace ruido, no golpea la puerta, pero cuando menos lo esperas, ya ha ocupado el corazón y robado la calma. Tal vez te ha ocurrido. La noche llega, la casa está en silencio, pero tu mente no encuentra descanso. Comienzan los pensamientos como ráfagas de viento. ¿Qué traerá el mañana? ¿Habré caminado por el sendero correcto? ¿Y si todo se derrumba? El cuerpo se tensa, el pecho se oprime y la respiración se agita. Es el peso de lo incierto que se vuelve una carga invisible. Y cuando uno ha pasado los 50, la ansiedad adopta nuevos rostros. Antes quizás era el trabajo, los hijos, el sostén del hogar. Ahora aparecen preguntas más hondas. ¿Elegí bien? ¿Mi salud me alcanzará? ¿Cuánto tiempo me queda? No estás solo. Muchos caminantes en esta etapa de la vida sienten lo mismo. Lo incierto se transforma en temor, y el temor en nudos que atan el alma. Sin embargo, estos estados no son nuevos. Hace más de 2500 años, en las tierras donde nació el Dhamma, el Buda ya había observado el sufrimiento que nace de la mente atrapada en el deseo de controlar lo incontrolable. Como se enseña en el Satipatthana Sutta, la raíz de la ansiedad está en la ignorancia de la naturaleza impermanente de las cosas. La mente crea fantasmas del futuro, revive ecos del pasado, pero olvida que solo el ahora está vivo. Así como la respiración ocurre solo en este instante, también la serenidad solo puede florecer aquí y ahora. La ansiedad es una ilusión tejida por pensamientos que no han sucedido, pero si la mente puede crearla, también puede soltarla. Durante este camino compartiremos 12 enseñanzas nacidas de la contemplación profunda, que han ayudado a muchos practicantes a retornar a su centro. No son frases vacías, sino prácticas que, al ser vividas, transforman la forma de ver el mundo. Hoy puede ser el día en que comiences a dejar atrás el hábito de aferrarte a lo que no es tuyo. Respira con conciencia. Comencemos. Aprende a ver claramente lo que está y no está en tus manos. La ansiedad es como una tormenta que comienza con una gota, un pensamiento que parece insignificante, pero que se expande sin que lo notes, como el agua que inunda una sala silenciosa. Antes te inquietaba el porvenir de tus hijos, el sustento del hogar, los compromisos del día a día. Hoy las preguntas toman otra forma. ¿Mi cuerpo me seguirá acompañando? ¿Qué sentido ha tenido todo esto? Es natural sentir así, pero hay una salida. El Buda enseñó que el sufrimiento no nace de lo que ocurre, sino de cómo lo recibimos. En el Dhammapada leemos: no hay fuego como la pasión, ni prisión como la mente atrapada. No sufrimos por los hechos, sino por resistir lo inevitable. Cuando deseas cambiar lo que ya fue, o dominar lo que aún no ha nacido, cultivas la semilla de la ansiedad. Pregúntate, ¿cuántas veces has perdido el sueño por lo que alguien pensó de ti? ¿Cuántas veces te has quedado anclado en una escena antigua, deseando haber actuado distinto? ¿Cuántas veces has temido lo que ni siquiera ha llegado? Es como tratar de atrapar el viento con las manos. Por eso, una práctica liberadora es discernir. Imagínate 2 espacios. En uno, colocas todo lo que sí depende de ti: tu presencia, tu intención, tus palabras, tu manera de cuidar el cuerpo, tu forma de mirar la vida. En el otro, dejas lo que no puedes controlar, los pensamientos ajenos, los eventos ya pasados, la incertidumbre del mañana. El sufrimiento surge cuando confundes estos espacios, pero al ver con claridad, como quien enciende una lámpara en la oscuridad, encuentras paz, no porque todo cambie, sino porque tú has aprendido a permanecer. El mundo está lleno de causas externas que escapan a nuestro control: la economía, el envejecimiento, la salud de otros, la muerte.
Podemos pasar horas preocupándonos por ellas, pero nada de lo que hagamos alterará su curso. Como enseñan los sabios del Dharma, el sufrimiento nace del apego y de querer que las cosas sean diferentes a como son. Muchas personas viven atrapadas en un círculo de agitación mental, temiendo el juicio ajeno, paralizadas por el miedo a errar, consumidas por pensamientos sobre futuros inciertos que quizás nunca se manifiesten. Así, su energía se dispersa en lo que no pueden transformar y olvidan lo más valioso, aquello que sí está en sus manos. Imaginemos a un hombre de 55 años que ha perdido su empleo. Su reacción inmediata es el pánico. ¿Cómo pagaré mis cuentas? ¿Y si no consigo otro trabajo? ¿Qué pensarán de mí? Su mente, como un mono inquieto, salta de una rama de miedo a otra, y su cuerpo empieza a resentir el peso del sufrimiento mental. Noches sin dormir, aislamiento, cansancio. Pero supongamos que este hombre, en vez de dejarse arrastrar por esa corriente, decide detenerse, sentarse en silencio como enseñó el Buda bajo el árbol Bodhi, y preguntarse, ¿qué depende de mí ahora? Descubre que no puede cambiar la decisión de quien lo despidió, pero sí puede actualizar su hoja de vida, aprender algo nuevo, buscar ayuda, reducir gastos, cultivar paciencia. Comprende que el futuro es impermanente, pero su acción presente es una semilla que puede dar fruto. Al reconocer eso, algo cambia. La ansiedad se disuelve y brota una energía distinta. No es una solución mágica, sino un regreso a la conciencia, al aquí y ahora. Esta es la enseñanza que encontramos también en los discursos del Satipatthana. No luchar contra lo que no depende de uno, sino dirigir la atención plena hacia lo que sí. No es evadir la realidad, sino abrazarla con sabiduría. Cuando dejamos de alimentarnos con pensamientos inútiles y empezamos a observarlos con ecuanimidad, la mente se aclara. Un ejercicio útil para aplicar esta visión consiste en tomar papel y lápiz y escribir 2 columnas. En la primera, anota aquello sobre lo que tienes influencia directa. En la segunda, lo que no puedes cambiar. Luego, dedica tu energía solo a la primera lista. La segunda, déjala ir. Si es necesario, rómpela como símbolo de renuncia. Recuerda, preocuparse por lo incontrolable es como intentar detener el viento con las manos. La transformación no surge del intelecto, sino de la práctica consciente. La ansiedad no se disipa con explicaciones, sino con una mente que ha aprendido a descansar en lo que es. Como se dice en el Dhammapada, la mente que ha encontrado su morada en la paz ya no es arrastrada por las olas del deseo ni del temor. Vivir con atención es como abrir un paraguas bajo la lluvia. No detiene la tormenta, pero nos permite caminar en medio de ella. La verdadera libertad nace de saber que podemos escoger nuestra actitud. Tú decides si sostener la piedra de la preocupación o dejarla caer. Si aprendes a soltar lo que no es tuyo, descubrirás que bajo el ruido del miedo hay un espacio sereno, una claridad que no depende de las circunstancias. Hoy, pregúntate, ¿quieres seguir alimentando los temores que no han nacido o elegir vivir con conciencia en este momento? La elección, como siempre, está en tus manos. Imagina que te duele el pecho y tu mente, como un río que se agita con el viento del miedo, empieza a pensar en lo peor. Quizás sea una enfermedad grave, piensas. Sin embargo, después descubres que solo era una tensión muscular o una molestia pasajera. Aún así, el sufrimiento que experimentaste fue real. En las enseñanzas del Buda, aprendemos que la mente condicionada crea su propio dolor cuando se aferra a pensamientos que no pertenecen al momento presente. Sufrimos 2 veces, una por lo que imaginamos y otra por lo que verdaderamente ocurre. Pero, como se enseña en el Dhammapada, todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. La mente lo es todo.
Nos convertimos en lo que pensamos. Si algo verdaderamente doloroso llega, el sufrimiento del presente ya será suficiente. Entonces, ¿para qué añadir dolor antes de tiempo? No es el hecho externo lo que nos hiere, sino la forma en que lo interpretamos, y esa interpretación surge del deseo de control, del miedo a la pérdida y de la falta de atención plena. Ahora escucha esta historia sencilla. Un hombre llamado Daniel, de 60 años, ha trabajado toda su vida para cuidar a su familia. Al acercarse a la jubilación, su mente se convierte en una nube oscura de incertidumbre. ¿Y si el dinero no alcanza? ¿Y si enfermo? ¿Y si me convierto en una carga? Cada día lo vive desde el temor, sin habitar verdaderamente el presente. Un día visita a un amigo mayor, un anciano que ha vivido con ecuanimidad. Al contarle sus preocupaciones, espera recibir consejos prácticos. Pero el anciano solo sonríe con la calma de quien ha despertado del torbellino del pensamiento y le pregunta: «Daniel, dime, ¿cuántas noches pasaste sin dormir por cosas que jamás sucedieron?». El silencio es su respuesta. Daniel recuerda años enteros temiendo enfermedades que nunca llegaron, pérdidas que nunca ocurrieron, angustias que se desvanecieron solas como el rocío al amanecer. El anciano le dice entonces: «Si algo malo pasa, lo enfrentarás en su momento, pero si nunca llega, ¿por qué llevas esa carga en tu espalda ahora? Aprende a vivir con lo que hay, no con lo que imaginas». En ese instante, Daniel comprende que su mayor sufrimiento no vino de los hechos, sino de su mente, que se alejaba de la hora. Decide entonces tomar una nueva actitud. Cada vez que la ansiedad lo visita, se pregunta con sinceridad: ¿esto está ocurriendo ahora mismo? Y si la respuesta es no, suelta el pensamiento como una hoja que cae al suelo. Tú también puedes practicar esta enseñanza. Cuando notes que estás atrapado en el miedo por algo que no ha sucedido, hazte la misma pregunta: ¿está ocurriendo esto ahora? Si no es así, respira con conciencia y permite que se disuelva. No vale la pena sufrir por lo que solo habita en el mundo de las suposiciones. Reflexiona. ¿Cuántas veces sufriste por cosas que nunca llegaron? ¿Cuánta energía entregaste al miedo sin fundamento? Si el futuro trae dificultades, podrás hacerles frente. Confía en tu capacidad de responder desde la calma. Cambia el «y sí» por el «lo enfrentaré con presencia». Porque el verdadero refugio no está en el control del futuro, sino en el despertar a este momento. Llega un momento en la vida en que, en lugar de dejarse arrastrar por los pensamientos de lo que podría salir mal, uno aprende a observar el presente con ojos despiertos. Imaginar tormentas que tal vez nunca lleguen es como llevar un paraguas en días soleados. Cansa, limita y no protege de nada real. La mente, cuando se enreda en fantasías de dolor futuro, pierde su descanso natural. En las enseñanzas del Buda, se nos recuerda que el sufrimiento que aún no ha llegado es un fruto que aún no ha madurado, y preocuparnos por él es regarlo con temor innecesario. El dolor verdadero se atraviesa cuando llega, no antes. Entonces, ¿vas a continuar dejando que tu mente sufra por lo que aún no es? ¿O vas a descansar en la quietud de este instante? Uno de los mayores orígenes de la ansiedad es el deseo de permanencia. Aferrarse a lo que creemos seguro, nuestras relaciones, nuestra salud, nuestra juventud, es como tratar de atrapar el viento. Queremos que las personas que amamos vivan por siempre, que la belleza no se marchite, que nada se pierda. Sin embargo, la vida, como nos muestra la sabiduría de los antiguos maestros, es un río que nunca se detiene. Nada permanece, todo se transforma. No es necesario temer al cambio, sino despertar a su inevitabilidad. Como se enseña en el Dhammapada, todo lo compuesto es impermanente,
y resistirse a esta verdad es causa de aflicción. Cuando no aceptamos la naturaleza transitoria de las cosas, nos desgastamos luchando contra lo inevitable, pero si comprendemos que todo surge y se disuelve según causas y condiciones, entonces dejamos de exigirle al mundo que sea de una sola manera. En esa aceptación nace la paz. Andrés, un hombre de 55 años, ha construido una vida estable, pero en los últimos tiempos el temor ha comenzado a rondarlo. Su cuerpo ya no responde igual, sus cabellos se tornan grises, algunos seres queridos han partido. Un día, mientras camina por el parque, ve caer una hoja amarilla. Su corazón se entristece, siente el paso del tiempo como una herida silenciosa. Un anciano sentado en una banca cercana le dice con voz serena: «Esa hoja caerá al suelo, se descompondrá y nutrirá la tierra. De ella nacerán nuevas hojas en primavera. Nada desaparece, todo se transforma». Andrés se queda en silencio. En ese instante comprende algo profundo. La naturaleza no resiste el cambio, lo abraza con ternura. El día da paso a la noche, la juventud a la vejez, la vida a la muerte, y esta última a una nueva manifestación. El anciano sonríe y añade: «Si intentas retener el agua con tus manos, se te escapará, pero si la dejas fluir, sentirás su frescura. Así también es la vida. No está hecha para ser retenida, sino para ser vivida con atención, compasión y entrega». Por primera vez en mucho tiempo, Andrés respira sin miedo. Cuando uno cultiva la conciencia plena y se abre al fluir de la vida tal como es, comienza a experimentar una profunda sensación de serenidad. Ya no se aferra con desesperación, sino que aprende a saborear cada instante con gratitud. La enseñanza sobre la impermanencia, tan central en las palabras del Buda, nos invita a aceptar que todo lo condicionado está sujeto a cambio. Así, cada vez que el temor o la ansiedad por perder algo nos invada, recordemos que, como enseña el Dhammapada, todo lo que surge cesa. La vida es como un río que no se detiene. Cada momento se disuelve para dar paso al siguiente, y en ese fluir reside la posibilidad del despertar y de la renovación interior. En lugar de temer al porvenir, celebremos el presente. Muchas veces nos cuesta disfrutar lo que tenemos porque nuestra mente ya se proyecta hacia la pérdida. Pero si en vez de sufrir por lo que puede desaparecer, lo valoramos con plena presencia mientras está con nosotros, entonces lo vivimos con más profundidad y amor. Cuando algo se va, sea una relación, una etapa o un trabajo, en vez de luchar contra ello con resistencia, agradezcámoslo desde el corazón. Observemos lo que nos enseñó, lo que significó, y soltemos con ternura. No se trata de abandonar el amor o el aprecio por las cosas o las personas, sino de no fundar nuestra dicha en la ilusión de permanencia. Cuando comprendemos que todo es transitorio, aprendemos a fluir con la vida en vez de ir contra su corriente. Aceptar la impermanencia no nos vuelve fríos ni distantes. Por el contrario, nos vuelve más conscientes, más compasivos y más agradecidos. Si supiéramos que cada amanecer puede ser el último, ¿cómo no habríamos de vivirlo con toda la plenitud del corazón? Cada palabra compartida, cada encuentro, cada sonrisa es irrepetible, y en eso radica su verdadero valor. No temamos al cambio, más bien abracémoslo como una puerta a la sabiduría. El sufrimiento nace cuando nos aferramos a lo que está destinado a irse, pero si habitamos lo que tenemos ahora con atención plena, descubriremos una paz que no depende del tiempo, sino de nuestra actitud ante él. Dominar la mente es una de las tareas más nobles del camino. Lo que nos decimos en silencio a nosotros mismos tiene un impacto profundo en nuestro estado de ánimo y nuestra percepción del mundo.
Las emociones como el miedo, la tristeza o la inquietud no vienen solo del exterior, sino del modo en que nuestra mente las interpreta. Por eso el Buda enseñó que la mente precede a todos los fenómenos. Cada pensamiento es una semilla, puede dar fruto en forma de alegría o de aflicción. Si cultivamos una mente sabia, compasiva y entrenada en la observación, podremos transformar incluso las circunstancias más difíciles. La historia de Alicia es la de muchos. A sus 50 años, lleva una vida aparentemente tranquila, pero su mente es un torbellino de dudas, miedos y juicios. A menudo se repite: no soy suficiente, esto es demasiado para mí. Un día, tras conversar con un viejo amigo que ha practicado el noble sendero, ella le confiesa su sensación de estar atrapada en su propio pensamiento. Él le dice con calma: no eres tus pensamientos, observa con claridad. Si algo que piensas no es verdadero ni útil, déjalo pasar como una nube en el cielo. Alicia empieza a poner en práctica ese consejo. Cada vez que un pensamiento negativo aparece, respira, lo observa sin identificarse y se pregunta: ¿es esto cierto? ¿Es útil? Con el tiempo, su mente se vuelve más espaciosa. Ya no se deja arrastrar con tanta facilidad. Comienza a ver en cada dificultad una oportunidad de crecimiento, en vez de una amenaza. La práctica de preguntas sabias y de afirmaciones conscientes se convierte en una herramienta poderosa. Ante un reto, Alicia ya no reacciona automáticamente. Se detiene, contempla y se pregunta: ¿es realmente tan grave como creo? Al hacerlo, descubre que muchas veces su mente ha exagerado los peligros. Poco a poco, su visión se aclara, su confianza florece y su corazón se aquieta. Tal es el poder de la atención plena y del entrenamiento interior. Como enseñan los maestros del Dharma, cuando dominas tu mente, ya no eres esclavo de tus pensamientos. Entonces, cada día se convierte en una ocasión sagrada para despertar, para soltar lo que nos sirve y abrazar la vida tal como es, con sabiduría y compasión. Darse cuenta de que algo es incómodo no significa que sea el fin del mundo. En el sendero que nos invita a la comprensión profunda, podemos preguntarnos: ¿qué enseñanza se oculta detrás de esta experiencia? En lugar de dejar que la mente se enrede en lo que podría salir mal, podemos dirigir la atención a lo que esta situación está tratando de mostrarnos. Al cambiar la mirada, los obstáculos dejan de ser muros y se convierten en escalones hacia el despertar interior. ¿Qué es lo que verdaderamente puedo transformar aquí? Con frecuencia, el sufrimiento surge de aferrarnos a lo que escapa a nuestra voluntad. Como se enseña en los textos del Dhammapada, la mente agitada arrastra al ser como el viento a una barca sin timón. Por eso, en vez de aferrarnos a lo que no se puede cambiar, cultivemos el arte de cuidar aquello que sí está en nuestras manos. Frente a una situación difícil, en vez de dejarnos llevar por impulsos, preguntémonos: ¿cómo respondería desde la calma un corazón en equilibrio? Al imaginar la versión más serena de uno mismo actuando con sabiduría, comenzamos a caminar en dirección a la libertad interior. En los momentos de desborde emocional, recuérdate, esto es impermanente. Así como la flor se abre al alba y cae al atardecer, así también pasará esta emoción, este pensamiento, este momento. La práctica de la compasión hacia uno mismo no es una excusa para la indulgencia, sino una expresión profunda de cuidado. No somos jueces severos de nuestra mente, sino acompañantes pacientes que, como un monje cuida su huerto, cuidan sus pensamientos con ternura y atención. Aprender a hablarnos con amabilidad es parte del sendero. Nos permite permanecer presentes, aun cuando la transformación interna sea lenta.
Así como el Buda enseñó que incluso una sola gota de agua puede llenar una vasija con el tiempo, así también, con cada pensamiento bondadoso hacia nosotros mismos, sembramos la serenidad. Un ejemplo vivo de este aprendizaje es aquel que comprende que las dificultades no son castigos, sino condiciones que permiten florecer a la conciencia. Cuando dejamos de hablarnos como enemigos y comenzamos a tratarnos como amigos del alma, cambia por completo nuestra manera de enfrentar el día a día. El modo en que dialogamos con nosotros mismos moldea nuestra relación con la vida. Si aprendemos a observar nuestros pensamientos sin juzgarlos, a permitirles surgir y disolverse como nubes en el cielo, entonces encontraremos en esa presencia la raíz de la calma. Pero esta no es una meta que se alcanza con rapidez. Es una práctica que requiere constancia, como el monje que cada mañana barre el mismo sendero del monasterio, no para eliminar el polvo por completo, sino para permanecer despierto. Recuerda, no eres tus pensamientos, eres quien los observa. Puedes cuestionarlos, soltarlos, y con ello, soltar también las cadenas invisibles del miedo. ¿Qué palabras te dirías hoy si fueras tu mejor compañero de camino? Simplificar no es renunciar, sino regresar a lo esencial. En un mundo que nos invita a tener más, a correr más, a demostrar más, el alma muchas veces queda relegada, pero la paz verdadera no está en la acumulación, sino en el vaciarse. Así como el cuenco vacío puede recibir el té, así también la mente despejada puede recibir la claridad. Vivir con sencillez no es vivir con menos amor o menos propósito, sino vivir sin las distracciones que ahogan lo sagrado. Eliminar lo innecesario, reducir el ruido, atender lo profundo, como nos muestran los monjes que solo conservan lo que necesitan para servir y meditar. Simplificar nos devuelve a lo que realmente importa: el cuidado del otro, el cultivo del corazón y la atención al instante presente. La historia de Manuel ilustra esta verdad. A sus 52 años, rodeado de objetos, muebles, papeles, su casa es un reflejo de su mente, abrumada por el pasado, inquieta por el futuro. Sin embargo, tras hablar con un amigo que había optado por un estilo de vida más liviano, Manuel comenzó a cuestionarse: ¿por qué me siento tan cargado? ¿Qué pasaría si empiezo a soltar? Lo que aprendió no fue una técnica, sino una transformación. Al soltar lo externo, comenzó a vaciar lo interno, y en ese vacío, como un loto que florece en el silencio, encontró una paz que no venía de poseer, sino de comprender. Atrapado por el peso de sus pensamientos, Manuel sintió el llamado de transformar su vida desde la raíz. No fue solo el desorden en su hogar lo que comenzó a remover, sino también aquello que anidaba en su mente y en su corazón. Comprendió que muchas de sus angustias venían del apego a lo innecesario, a lo pasajero. Inspirado por la sabiduría de los antiguos maestros, empezó a soltar con conciencia todo lo que no nutría su bienestar: objetos, preocupaciones, hábitos y relaciones que ya no resonaban con su camino. Y en ese acto de dejar ir, descubrió algo profundo. Al despojarse de lo superfluo, su mente se aquietaba y su corazón se expandía. Ya no necesitaba llenar su vida de cosas para sentirse completo. Descubrió que el gozo brota al compartir el tiempo con quienes ama, al leer con atención plena, al saborear cada instante con gratitud. Así, comprendió que una vida simple no es una vida vacía, sino una vida despierta. Caminar con ligereza le permitió mirar hacia adentro, donde mora lo esencial. Para simplificar la existencia, no basta con limpiar la casa, hay que purificar también la mente, el habla y la acción. En palabras que se asemejan al Dhammapada, la mente distraída es difícil de domar, ligera y se mueve donde le place. Domarla es buena, pues una mente domada trae felicidad. Manuel aprendió a discernir qué compromisos eran verdaderamente necesarios
y cuáles solo alimentaban su ego o su miedo a quedar mal. Elegir con sabiduría, dijo un monje anciano, también es una forma de compasión, y en esa práctica diaria, el decir no con serenidad se volvió un acto de amor propio. Limitar el consumo de información fue otro paso. En un mundo donde todo grita por atención, decidió abrir espacio al silencio. El silencio no como vacío, sino como cuna de la comprensión. Se volvió más selectivo con lo que leía, escuchaba o veía. La mente, como un jardín, florece cuando se cuida lo que se siembra. La gratitud se volvió su refugio. En lugar de lamentar lo que no tenía, contemplaba lo que sí estaba presente: el aliento, la compañía, la luz del día. Esa atención agradecida le permitió ver que la felicidad no llega cuando se consigue más, sino cuando se necesita menos. La simplicidad, entonces, no fue un acto de renuncia, sino de despertar. Eliminar el ruido, tanto externo como interno, se volvió un sendero hacia la claridad. Y en esa claridad, Manuel encontró paz. La vida sencilla no evita las pruebas, pero fortalece el espíritu para atravesarlas. No se trata de escapar del mundo, sino de habitarlo con conciencia. Y cuando la ansiedad amenazaba con volver, recordaba: no todo puede controlarse, pero sí puede elegirse cómo responder. Así como se enseña en las prácticas de meditación, la mente entrenada no huye de la tormenta, sino que aprende a observarla sin ser arrastrada. La disciplina, para Manuel, dejó de ser una obligación dura, se convirtió en una herramienta de liberación. Ya no reaccionaba por impulso, sino que respondía desde la sabiduría que brota del silencio interior. La moderación y la constancia se transformaron en aliadas, no en cadenas. Porque quien se conoce a sí mismo, como enseñan los sabios del camino, no necesita dominar al mundo. Le basta con no ser esclavo de sus propios deseos. En ese andar, día a día, Manuel comprendió que no se trata de llegar a ningún destino, sino de caminar despierto, sin carga, con el corazón liviano y los ojos abiertos a lo que es. La historia de Laura, a los 53 años, refleja el dilema común de muchos seres que, atrapados en el hábito de posponer, sienten cómo la mente se llena de inquietud y pesar. Laura sabía que su desorden y la falta de constancia eran causa de sufrimiento, pero aún así no lograba cambiar. Como si estuviera enredada en un ciclo de excusas, cada día añadía un nuevo peso a la mochila del ayer, y cada vez que miraba la lista de cosas no hechas, la ansiedad crecía como una nube densa que oscurece la atención plena. Cinemente, lejos de la quietud, se movía entre pensamientos de fracaso y deseo de transformación. Un día, en medio de esa confusión, Laura se encontró con una reflexión sobre la importancia de vivir con presencia y dirección. Como cuando un monje en medio del bosque escucha el sonido del arroyo y de pronto comprende la enseñanza del momento, algo se despertó en ella. Reconoció que el malestar no provenía solo de las tareas sin hacer, sino de la desconexión entre sus actos y sus aspiraciones más profundas. Decidió entonces cambiar, no desde la rigidez, sino desde la comprensión de que cada acción es una oportunidad de cultivar el camino interior. Laura comenzó con pasos pequeños, como se siembra una semilla cada mañana. Estableció intenciones claras cada día, no grandes hazañas, sino compromisos posibles. En vez de ver su trabajo como una montaña abrumadora, lo dividió en pequeñas colinas que podía transitar con atención. Cada día avanzaba, aunque fuera un solo paso, y eso bastaba para nutrir la confianza. No esperaba sentir el deseo para actuar, actuaba para sembrar paz en su mente. Con el tiempo, la carga de la postergación se aligeró. Encontró alegría no en la meta, sino en el trayecto. Así fue como comprendió una verdad profunda,
que el sufrimiento nace del apego a un resultado y de la evasión del momento presente. Para cultivar la disciplina como una forma de compasión con uno mismo, 1. Traza metas claras y alcanzables. Como enseña el noble sendero, sin visión correcta no hay dirección. Saber hacia dónde caminar permite que la mente no se disipe. Metas concretas, a corto y largo plazo, ofrecen un marco donde la energía encuentra propósito. 2. Haz una cosa a la vez. La atención dividida solo multiplica la confusión. En la práctica consciente, cada acción es una oportunidad de estar presente. Al entregarte por completo a una sola tarea, experimentas el gozo de la hora y reduces la agitación mental. 3. Cultiva hábitos sanos. No dependas solo del entusiasmo que va y viene como el viento. En su lugar, crea rutinas que sostengan tu bienestar. El cuerpo, al moverse con regularidad, y la mente, al nutrirse de lectura y silencio, encuentran estabilidad. 4. La constancia vale más que el esfuerzo ocasional. Como las gotas que caen una a una y terminan por perforar la piedra, los pequeños actos sostenidos en el tiempo transforman la existencia. Aunque parezcan mínimos, si se hacen con fe, abren senderos de liberación. 5. Abraza la incomodidad pasajera. No todo lo que es necesario será agradable, pero como enseña el Dhammapada, el sabio vence el deseo con paciencia, el temor con serenidad. Hacer lo que se debe, incluso en medio de la resistencia, es una forma de despertar. Laura, al final, no se convirtió en alguien perfecta ni dejó de tener días difíciles, pero aprendió a caminar con la mente en paz, sabiendo que cada paso, por pequeño que fuera, era un acto de liberación. En el camino del despertar, enfrentarse a la incomodidad no es un obstáculo, sino una oportunidad para cultivar la paciencia y la energía diligente. Ya sea al mover el cuerpo, al estudiar o al realizar aquellas tareas que tendemos a postergar, esa resistencia inicial no es más que una nube pasajera. Cuando se atraviesa con conciencia y perseverancia, surge una alegría serena, una ligereza que disuelve la inquietud. Ser compasivo contigo mismo es esencial. La práctica constante no debe convertirse en un castigo, pues incluso el Buda enseñó que el sendero medio es el camino hacia la liberación. Caer es parte del aprendizaje. Si un día no alcanzas aquello que te propusiste, no te castigues. Observa con lucidez, aprende con humildad, ajusta tu esfuerzo y continúa. La meta no es la perfección, sino el progreso con atención plena. Cultivar la disciplina interna es una forma de cuidar la mente, de liberarse de las agitaciones que provienen tanto de dentro como de fuera. Cuando nuestras acciones están en armonía con nuestros valores, se disuelven muchas fuentes de ansiedad. La disciplina sincera no nace del control forzado, sino de un compromiso profundo con la intención recta. Al vivir con presencia, dejamos de depender de impulsos pasajeros y aprendemos a actuar incluso cuando la emoción nos arrastra o cuando el camino se vuelve brumoso. La autodisciplina verdadera nos libera de la sobrecarga mental y emocional, nos permite caminar con paso firme y mirada clara hacia una vida más consciente. Uno de los principios más valiosos que se encuentran también en las enseñanzas del Buda es el poder del momento presente. Vivir en el ahora no es una idea abstracta, sino una práctica vital para calmar la mente y encontrar la paz en medio del ruido del mundo. Hoy en día, donde las preocupaciones por el futuro y las distracciones son constantes, sostener la mente en el aquí y ahora se vuelve un acto de liberación. La ansiedad nace muchas veces del hábito de proyectarse hacia adelante o de quedarse atado al ayer, pero el futuro aún no ha nacido y el pasado ya se ha ido. Solo el presente es real.
Solo en Él podemos respirar con plenitud, elegir con sabiduría y cultivar la paz, como se enseña en el Satipatthana Sutta. Atento. Él habita observando el cuerpo en el cuerpo, las sensaciones en las sensaciones, la mente en la mente, los objetos mentales en los objetos mentales. Así como Juan, un hombre de 58 años que durante años vivió preso del temor a lo que pudiera venir. Su salud, su retiro, los cambios de la vida le producían un peso constante. Pero un día, al escuchar sobre la práctica de vivir el presente, decidió abrirse a ello. Empezó a caminar sintiendo el suelo bajo sus pies, a comer saboreando cada bocado, a respirar con conciencia. Poco a poco, la ansiedad que lo acompañaba como sombra comenzó a disiparse. No fue fácil, su mente volvía una y otra vez a los miedos, pero la práctica constante fue sembrando una nueva libertad. Aunque no podía controlar el mañana, ahora comprendía que sí podía elegir cómo vivir hoy. Para vivir así, haz una pausa cuando sientas que tu mente se acelera. Detente. Respira hondo. Recuerda que el ahora es el único instante que realmente existe. Esa pausa es como un ancla que devuelve la atención a tu centro. En vez de preocuparte por lo que no puedes cambiar, vuelve a lo que sí puedes hacer. Con pequeños actos conscientes, mejoras tu bienestar y avanzas hacia una vida más plena. El pasado ya se ha ido, el futuro aún no ha llegado, pero este momento está en tus manos. Practica la gratitud cada día. Cuando agradeces lo que ya tienes, conectas con lo que es. La gratitud es un antídoto contra la ansiedad del mañana y los lamentos del ayer. Haz una cosa a la vez. En medio del ruido del mundo, regresar al momento presente con cada acción es un regalo. No importa si caminas, cocinas o escuchas a alguien, hazlo con total presencia. Esto no solo alivia el estrés, sino que devuelve sentido a cada instante. Acepta la impermanencia. Todo cambia, nada es para siempre. Esa verdad, lejos de ser triste, hace que cada momento tenga una belleza única. Al comprenderlo, soltamos la necesidad de aferrarnos y aprendemos a fluir. Vive el presente soltando el peso del pasado. No cargues con culpas, heridas ni remordimientos. Aprende, sí, pero no te encadenes. El presente es el terreno fértil donde puedes sembrar con sabiduría. La meditación es una aliada en este proceso. Al sentarte y observar la respiración o tus pensamientos sin juicio, entrenas la mente a permanecer en el ahora. Con el tiempo, esta práctica se vuelve un refugio. En ella, la ansiedad se calma y el corazón aprende a habitar con plenitud cada momento. Vivir en el presente no es solo una enseñanza, es un modo de vida, una invitación a despertar. No se trata de ignorar el futuro, ni de escapar de nuestras responsabilidades, sino de comprender profundamente que el instante presente es el único espacio donde florece nuestra conciencia. Cada respiración, cada acción, es una oportunidad sagrada para habitar plenamente la vida. Como enseñan los sabios, cuando centramos nuestra mente en el ahora, descubrimos que la paz no está en el mañana ni en lo que falta, sino en lo que ya es. No hace falta esperar un cambio externo para experimentar serenidad. El presente, contemplado con ojos despiertos, basta por sí solo. Y es allí donde brota una dicha silenciosa, una dicha que nace de vivir en sintonía con lo que es. Aprender a estar en paz en medio de la adversidad forma parte del camino interior. La vida, con sus mareas cambiantes, nos trae pérdidas, enfermedades, incertidumbres. Enfrentamos tormentas externas y también aquellas que nacen dentro del corazón. Pero la práctica espiritual no busca eliminar el dolor, sino enseñarnos a caminar en medio de él con ecuanimidad.
Como dice el Dhammapada, en medio de las penas, el sabio permanece sereno. La paz no depende de que el mundo se acomode a nuestros deseos, sino de cómo respondemos a lo inevitable. Ver la adversidad no como enemiga, sino como maestra, transforma la experiencia del sufrimiento. Nos ofrece un terreno fértil donde germinan la paciencia, la compasión y la sabiduría. En lugar de preguntarnos por qué sufrimos, podemos abrirnos a lo que el dolor quiere enseñarnos. Rosa, a sus 54 años, llevaba una vida tranquila hasta que la enfermedad de su esposo estremeció sus días. El miedo y la impotencia invadieron su mente. Durante semanas se sintió perdida, pero fue en ese abismo donde comenzó a escuchar el silencio y a leer enseñanzas de aquellos que, como los monjes, habían caminado senderos difíciles sin perder la fe. Rosa no podía controlar la enfermedad, pero sí podía cuidar con amor a su esposo, sostener su mente con atención plena y nutrir su espíritu con gestos sencillos. Aprendió a no pelear contra lo que no podía cambiar y a dejar que la compasión guiara sus pasos. Con el tiempo, descubrió que el sufrimiento no había apagado su paz, sino que la había vuelto más profunda, más real. Encontró sentido en lo cotidiano y fuerza en su entrega. ¿Cómo cultivar esa paz en medio de la tormenta? Primero, aceptando con humildad lo que no está en nuestras manos. No rendirse, sino comprender que hay cosas que escapan a nuestro querer. Resistirse solo multiplica el dolor. Aceptar es fluir con la vida, como el bambú que se inclina con el viento, pero no se quiebra. Segundo, centrar nuestra energía en lo que sí podemos hacer. Nuestra actitud, nuestras palabras, nuestras decisiones siguen siendo nuestras. Allí está nuestra libertad. Tercero, cultivar la resiliencia como quien cuida un jardín interior. La resiliencia no es dureza, es flexibilidad sabia, es volver a levantarse con el corazón más abierto. También podemos hallar sentido en el dolor. Cada herida puede ser una puerta hacia el despertar si no nos cerramos a su mensaje. Las enseñanzas del Buda nos invitan a ver el sufrimiento como noble verdad, no para resignarnos, sino para transformarlo en camino de liberación. En medio de la oscuridad, mantener una mirada más amplia ayuda a no perderse en el momento. Todo cambia, todo pasa. Lo que hoy duele, mañana puede revelar su propósito. Por eso, agradecer, incluso en la tristeza, es un acto de fe. La gratitud no niega el dolor, pero lo envuelve en ternura. Es recordar que, aun en la noche más oscura, hay estrellas que nos guían. Nada es para siempre. También el sufrimiento es impermanente. Saberlo no borra el dolor, pero nos permite atravesarlo con esperanza. Encontrar paz en la adversidad no es negar la realidad, sino despertar en medio de ella. Como enseñan los maestros de la compasión, la verdadera paz no depende de lo que sucede fuera, sino de nuestra capacidad de habitar el instante con sabiduría, sin aferrarnos, sin rechazar, solo estando presentes. Allí, incluso cuando todo parece desmoronarse, podemos permanecer en pie, con la mente serena y el corazón despierto. Encontramos una libertad serena cuando dejamos de atarnos a las voces externas y comenzamos a habitar en la morada silenciosa del corazón, donde florece la verdadera paz. En el sendero de la atención plena, se nos invita a cultivar una mente libre del aferramiento a la aprobación ajena. Vivimos en una era en la que la opinión del otro parece perseguirnos en cada rincón, desde las pantallas hasta los pasillos del día a día. Pero como se enseña en las palabras del Buda, como una roca no se mueve con el viento, así el sabio no se deja sacudir por elogios ni críticas. A los 50 años, muchos llegan a un punto en el que el peso de buscar aceptación comienza a agotar el alma.
Sin embargo, en vez de luchar contra las opiniones ajenas, el camino es aprender a dejarlas pasar como nubes en el cielo. No se trata de endurecer el corazón ni de cerrarse al mundo, sino de nutrir una estabilidad interior que no dependa de la mirada del otro. La mente entrenada en la ecuanimidad no se eleva con los halagos ni cae con los reproches. La necesidad de ser validados por los demás surge del deseo, y el deseo, como bien sabemos, es causa del sufrimiento. Luis, a sus 52 años, había vivido con el corazón atado a la mirada de los demás. Primero fue la búsqueda de aprobación de sus padres, luego la necesidad de agradar a sus compañeros, y así, su vida entera se fue moldeando por las expectativas externas. Cada juicio le provocaba una tormenta interna, y la ansiedad se convertía en su compañía constante. Tomaba decisiones no desde la conciencia, sino desde el miedo a no ser aceptado, hasta que un día, en una conversación con un viejo amigo que seguía las enseñanzas del Buda, escuchó una verdad que lo estremeció. No busques refugio fuera de ti mismo, porque en ti ya está la luz. Desde ese momento, Luis comenzó a observar su mente con mayor detenimiento. Se dio cuenta de cuántas veces se había entregado a los juicios ajenos y comenzó a soltar poco a poco ese peso. En lugar de reaccionar, empezó a respirar. En lugar de buscar agradar, buscó comprender. A través de la práctica diaria de la atención plena, encontró un espacio interno donde el ruido del mundo ya no lo dominaba. Aprendió que la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sino no dejarse arrastrar por lo que no es esencial. Para cultivar esta indiferencia serena, lo primero es reconocer que las opiniones de los demás son impermanentes y no podemos controlarlas. Cada ser humano actúa desde su propio karma, desde sus percepciones, a menudo distorsionadas por sus sufrimientos pasados. Tratar de complacer a todos es como intentar atrapar el viento con las manos. La paz surge cuando soltamos esa necesidad y regresamos a lo esencial. Recordemos que lo que otros piensan de nosotros no tiene sustancia sólida. Son formaciones mentales que cambian como el clima. Una persona puede alabarte hoy y criticarte mañana, no porque tú hayas cambiado, sino porque su mente ha cambiado. Cuando reconocemos esto, dejamos de tomarnos tan en serio las voces del exterior. La verdadera indiferencia florece desde una autoestima firme, que no nace del ego, sino del conocimiento íntimo de uno mismo. Saber quiénes somos y reconocer nuestras luces y sombras nos da el equilibrio para caminar sin temblar ante la opinión ajena. Conócete, acéptate, cultiva la compasión hacia ti mismo. Practica el desapego emocional. Cuando alguien elogie o critique tu actuar, escúchalo con amabilidad, pero no te aferres. Agradece la oportunidad de aprender, pero sigue caminando con conciencia. Las palabras del mundo pueden tocar tu piel, pero no necesitan tocar tu centro. La meditación es una práctica esencial para fortalecer esta estabilidad interior. Al sentarnos en silencio, observamos el surgir y desvanecerse de los pensamientos, incluida la voz del otro en nuestra mente. Al hacerlo con constancia, descubrimos que ningún juicio tiene poder sobre nosotros si no lo alimentamos. Recuerda que lo que el otro dice muchas veces habla más de su propio estado que del nuestro. Cada crítica, cada opinión es un reflejo de su mundo interior. No eres responsable de la visión que el otro tiene de ti, pero sí eres responsable de tu paz. Ser auténtico, caminar con el corazón abierto y la mente serena, sin temor al juicio ajeno, es un acto de sabiduría profunda. Es vivir según el Dharma, en sintonía con la verdad, libre del ruido del mundo y lleno de una compasión silenciosa hacia todos los seres. Uno de los mayores regalos que uno puede ofrecerse en el sendero de la vida es permitir que el corazón repose en la autenticidad. Como se enseña en los textos del Dhammapada,
Más vale vencer al propio ego que conquistar 1000 batallas, pues cuando dejamos de vivir bajo las máscaras que otros nos imponen, comenzamos a andar en paz con nosotros mismos. La verdadera libertad no se encuentra en la validación externa, sino en el silencio sereno de quien actúa conforme a lo que su conciencia le dicta, sin atarse al deseo de agradar o complacer. Vivir con presencia significa reconocer que las opiniones ajenas no son más que ecos pasajeros y que la compasión hacia uno mismo incluye también la renuncia a complacer por miedo al rechazo. Liberarnos del peso de esas expectativas es una forma de soltar el apego y cultivar la ecuanimidad, esa calma que no depende de las condiciones externas, sino del entendimiento claro de lo que somos. Valorar lo que uno tiene en vez de lamentar lo que falta es, en realidad, una práctica de atención plena y gratitud. Como el Buda enseñó, la riqueza no consiste en tener muchas posesiones, sino en estar satisfecho con lo que se tiene. Al llegar a la madurez, es natural que surjan reflexiones sobre lo vivido, lo alcanzado y lo que aún anhelamos. Sin embargo, cuando la mente se pierde en el deseo constante por lo que no está presente, caemos en una rueda de insatisfacción que nos aleja de la dicha. El mundo moderno nos incita a buscar más cosas, más reconocimiento, más logros, pero esta búsqueda desenfrenada nos aparta de la hora, del milagro cotidiano de estar vivos, de tener un cuerpo que respira, una familia, una voz que puede bendecir y agradecer. La historia de Marta puede ayudarnos a ver con claridad. A los 55 años, Marta tenía lo que muchos considerarían una vida plena, pero su mente la arrastraba a compararse, a sentir que algo faltaba siempre. Fue en una conversación sincera con un amigo que escuchó palabras que resonaron como campanas en un templo. No puedes controlar todo, pero sí puedes elegir cómo mirar tu vida. Inspirada por esa reflexión, comenzó a practicar la gratitud. Cada mañana, en lugar de dejarse llevar por la ansiedad, escribía con calma 3 cosas que valoraba. Y al hacerlo, su mente comenzó a calmarse. El samsara de los pensamientos comenzó a apaciguarse y en su lugar emergió una sensación de contentamiento. Esa transformación no vino de adquirir más, sino de ver con nuevos ojos lo que ya estaba presente. El sonido del viento, una sonrisa compartida, el calor del sol sobre la piel. Así como la flor de loto crece en el barro pero se abre hacia la luz, también nuestra alegría puede brotar de una mente que se vuelve hacia lo esencial. Practicar la gratitud diaria es una forma sencilla pero poderosa de entrenar la mente hacia el despertar. No hace falta esperar momentos extraordinarios. Basta con reconocer el valor de lo ordinario, el techo que nos protege, el cuerpo que aún responde, las palabras amables que recibimos. Tomarse una pausa para contemplar lo vivido también es una práctica espiritual, no para juzgar, sino para comprender. Aunque no todo haya salido como esperábamos, hay logros que merecen ser reconocidos. Los momentos de compasión, la paciencia cultivada, las veces que supimos soltar en vez de aferrarnos. Compararse con otros, por el contrario, es como intentar llenar un cuenco roto. Cada ser humano camina a su propio ritmo, con sus propias pruebas y despertares. Por eso el camino del Dharma nos invita a mirar hacia adentro, a valorar nuestro sendero, aunque no se parezca al de nadie más. Por último, cambiar el enfoque del más al suficiente es volver al centro. La sabiduría del Buda no nos llama a renunciar al bienestar, sino a encontrar la medida justa, a no vivir esclavizados por el deseo. Cuando uno comprende que el presente es completo tal como es, se disuelve la ansiedad y emerge la paz. No necesitamos esperar a que todo sea perfecto. Como en la práctica de la meditación, donde se regresa una y otra vez al momento presente, también en la vida podemos elegir regresar a la hora, reconocer lo que sí está y descansar en esa verdad. Así, sin forzar, sin exigir,
Simplemente siendo, hallamos la verdadera libertad. Por lo que no posees, contempla con serenidad lo que sí habita en tu vida y orienta tu energía hacia aquello que cultiva tu bienestar interior. Actuar con conciencia, desde la aceptación de lo que es, produce más paz que la queja que nunca cesa. Recuerda que todo lo que nace está destinado a cambiar y que la impermanencia no es castigo, sino maestra. Así como se enseña en el Dhammapada, todo lo compuesto está sujeto a disolverse. Esta verdad nos invita a abrazar con ternura lo presente. La existencia es fugaz, como el rocío de la mañana, y por ello cada instante tiene un valor precioso. Hoy estás aquí, respirando, y eso ya es un regalo. No te aferres a lo que falta, ni te angusties por lo que aún no llega. Cada etapa de la vida trae consigo un sentido profundo, si sabemos mirar con ojos despiertos. Aprende a saborear la belleza que ya te rodea. A veces, el gozo se esconde en lo más sencillo: una taza humeante al amanecer, el silencio compartido, una brisa suave o la voz querida de alguien que te escucha con el corazón. Cultivar la atención plena en lo cotidiano es el camino hacia la dicha serena. No hace falta alcanzar más para ser feliz, sino despertar al milagro de lo que ya es. Practicar la gratitud es como regar una flor que florece sin esfuerzo. En el Sutra Satipatthana se enseña a observar con ecuanimidad cada sensación, pensamiento y emoción, reconociendo su transitoriedad. Así también, al hacernos mayores, es esencial volver la mirada hacia lo que ya hemos recorrido, lo que hemos aprendido, y agradecer por el trayecto. Cuando dejamos de luchar contra lo que no tenemos y empezamos a ver el valor de lo que sí, descubrimos una riqueza interior que no depende del mundo externo. La verdadera libertad no está en cambiar todo lo que nos rodea, sino en transformar cómo habitamos nuestro mundo interno. A los 50 años, ya hemos atravesado muchas mareas y aprendemos que la mente necesita cuidados tanto como el cuerpo. La exposición constante a energías perturbadoras agita nuestras aguas internas. En palabras del Buda, así como una roca sólida no tiembla con el viento, así el sabio permanece inmutable ante la alabanza o el reproche. No podemos controlar las olas del mundo, pero sí cómo respondemos a ellas. La negatividad exterior es como un río turbio. Si te sumerges sin cautela, perderás la claridad. Las críticas, los conflictos, los dramas, las noticias sombrías, todo puede intoxicar la mente si no cultivamos una práctica que nos ancle en la compasión y la atención consciente. Las redes sociales, con su incesante oleaje de juicios y angustias, suelen alejarnos del aquí y ahora. En cambio, cuando uno retorna al silencio y al cuidado amoroso de su mente, renace la calma. Luis, con sus 58 años, vivía atrapado entre pantallas, titulares alarmantes y opiniones divididas. Aunque tenía sabiduría, notaba que su energía se drenaba, su ánimo se nublaba y su visión del mundo se teñía de desesperanza. Fue entonces cuando, inspirado por las enseñanzas que había oído de un viejo monje en un retiro, decidió cambiar de rumbo. Redujo su exposición a lo externo y comenzó a meditar cada mañana antes de ver cualquier pantalla. Salía a caminar con plena atención, compartía comidas con sus seres queridos sin distracciones y volvía a leer aquellos textos que le traían paz. Luis no huyó del mundo, simplemente eligió cuidar su jardín interior, y así, con cada respiración consciente, fue redescubriendo la luz que nunca se había ido. Luis comenzó a notar cómo su bienestar interior florecía al decidir no dejarse llevar por las olas de pensamientos turbios que lo rodeaban. Al igual que el loto que crece en el agua fangosa sin mancharse,
él descubrió que su mente podía mantenerse serena en medio del ruido del mundo. Esta transformación le permitió volver al centro de su conciencia y ya no era arrastrado por las palabras o reacciones de los demás. Comprendió entonces que la calma no surge de lo que ocurre fuera, sino de cómo uno cultiva su respuesta interior. Así, paso a paso, Luis fue reencontrando una paz profunda y una fuerza nueva para abrazar los desafíos de la vida. Una forma de cuidar esta serenidad es aprender a proteger la mente de los estímulos que la agitan. Si notas que las noticias o las redes sociales te alteran, establece un límite claro. Dedica solo un breve momento al día para informarte, sin dejarte absorber por discusiones o contenidos que te roban la tranquilidad. Como enseña el Dhammapada, la mente que va tras los placeres errantes no encuentra descanso. Por eso, escoge con sabiduría lo que dejas entrar. Busca también la compañía de seres que irradien luz. El entorno que cultivamos influye en la paz de nuestro corazón. Si te rodeas de quienes viven atrapados en la queja y el juicio, esa energía se contagia. En cambio, si compartes tu camino con personas que alientan lo bueno, que siembran esperanza y compasión, tu mente encontrará abrigo. El Buda decía que un buen amigo espiritual es todo el camino. Además, observa tus pensamientos con la misma atención que un monje vigila la llama de su lámpara. Los pensamientos turbios pueden surgir, pero tú decides si los alimentas. Reconócelos, respira y déjalos ir como nubes que no te pertenecen. Sustitúyelos por pensamientos pacíficos, amorosos y claros. Esta práctica no se logra de inmediato, pero es el sendero hacia una mente libre. La naturaleza también es una maestra silenciosa. Caminar entre árboles, contemplar la forma de una hoja o el sonido del agua devuelve al espíritu su equilibrio. Estar en contacto con la tierra es volver al momento presente. Allí, donde no hay juicio ni prisa, se disuelve el malestar. No cargues en tu corazón cada palabra que otros pronuncian. Lo que los demás dicen muchas veces refleja su propio sufrimiento. Escucha con compasión sin tomar todo como un ataque. Recuerda que tu paz no depende de la mirada ajena, sino de tu comprensión. Practica también la meditación. Dedica unos minutos diarios para respirar, sentir, aquietar. La atención plena no es escapar del mundo, sino abrazarlo con otra actitud. Cuando la mente se vuelve clara como el agua tranquila, la negatividad pierde poder. Cultiva la gratitud. Agradecer es reconocer los frutos del karma que florecen hoy. Al hacerlo, lo oscuro pierde fuerza. Cada día, detente a valorar una bendición, un gesto amable, una simple comida. Este acto transforma el corazón y fortalece tu centro. No se trata de negar el dolor del mundo, sino de aprender a no ser esclavos de él. La verdadera libertad comienza cuando decidimos qué pensamientos dejamos entrar y cuáles dejamos partir. Como enseñó el Buda, el sabio no se turba por lo que no puede cambiar, sino que cultiva lo que puede transformar. Vivir con sentido es un llamado profundo, especialmente cuando la vida nos invita a detenernos y mirar atrás. A partir de los 50, muchos se preguntan si han vivido de verdad. No siempre es fácil hallar una respuesta, pero en las enseñanzas del despertar encontramos una guía. No hay edad para sembrar un nuevo propósito. Lo importante es vivir de forma consciente, conectados al momento presente, guiados por la compasión, con la mirada firme hacia lo esencial. Así, incluso en medio del caos, se puede caminar con paz, claridad y propósito verdadero. La plenitud no se halla fuera de nosotros, sino que brota desde lo más profundo, cultivada a través de nuestras acciones conscientes, la compasión que ofrecemos y la manera en que elegimos caminar por este sendero de impermanencia.
Vivir con propósito, en la luz de las enseñanzas del Buda, es tener una mirada lúcida sobre aquello que verdaderamente tiene valor y avanzar con firmeza por el camino del despertar sin apartar el corazón de lo esencial. A medida que envejecemos, podemos sentir que todo se desmorona como castillos de arena o que el tiempo se desliza entre nuestros dedos como agua, pero vivir con sentido nos devuelve la energía vital. Nos permite tomar decisiones nutridas por la atención plena y afrontar las dificultades con sabiduría serena. No importa cuántas estaciones hayan pasado por nuestra piel, siempre es posible florecer, crecer y hallar una causa que nos impulse a vivir con alegría genuina. Cuando hay claridad interior, incluso los días nublados encuentran sentido. Ese sentido nos da fortaleza frente al dolor y nos recuerda que cada instante es una oportunidad preciosa, que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, dejan huella y que nuestra presencia en este mundo no es casual. Mariana, a los 55 años, se encontró en un cruce de caminos. Después de años entregada al cuidado de sus hijos y su hogar, el silencio de la casa le trajo una sensación de vacío. Se preguntaba si aún tenía algo que ofrecer, si su existencia tenía dirección más allá del rol que había desempeñado. En una tarde tranquila, mientras observaba su jardín, su mente se aquietó y surgió una comprensión sutil, como quien recuerda un sutra olvidado. El sentido no está en las formas externas, sino en cómo tocamos la vida de los demás. Comprendió que no necesitaba buscar méritos mundanos ni reconocimiento. Decidió entonces ofrecer su tiempo en un centro comunitario, guiando a jóvenes que caminaban por senderos inciertos. A través de esta entrega desinteresada, encontró un nuevo amanecer. Cada día se levantaba con ánimo, sabiendo que su presencia era bálsamo. Mariana comprendió que al dar sentido a su vida, también transformaba la de los demás, como una vela que enciende otras sin perder su luz. Si deseas vivir con propósito, siéntate en calma y contempla lo que es verdaderamente valioso para ti. ¿Qué semillas deseas plantar en el jardín de tu vida? ¿Qué frutos esperas dejar como ofrenda a quienes vendrán después? Al llegar a la madurez, se revela con más claridad que la riqueza material o los aplausos del mundo no nos colman. El amor sincero, la sabiduría compartida, el servicio silencioso al prójimo, estas son las joyas que brillan cuando todo lo demás se desvanece. Reconoce tus dones, lo que enciende tu espíritu. Pregúntate, ¿qué me da energía? ¿Qué me conecta con la vida? Vivir con propósito es alinear esos dones con cada acto, con cada palabra. Es caminar con coherencia entre lo que sentimos y lo que hacemos. Es como seguir la huella de la compasión en la arena del presente. Fija metas que broten desde tu interior, no aquellas que otros esperan de ti. Puede ser cuidar tu salud, aprender algo nuevo, dedicarte a una causa noble o simplemente estar disponible para escuchar a quien lo necesite. Cada acción que nace del corazón tiene el poder de transformar, y hazlo con integridad. La verdadera dicha no viene de los aplausos, sino de saber que hemos actuado en armonía con nuestros principios. La integridad, como enseñó el Buda, es un pilar del noble camino. Nos guía a decisiones que nos permiten dormir en paz y mirar hacia atrás sin remordimiento. El sentido también se revela cuando dejamos de pensar solo en nosotros. Al ofrecer tiempo, atención o consuelo, nos descubrimos parte de una red viva. Tal vez puedas acompañar a quien sufre, compartir tu experiencia con quienes buscan orientación o simplemente ofrecer una palabra amable. En esos gestos sencillos, el propósito florece como un loto en aguas quietas. Y si en algún momento sientes que todo ha perdido su color, recuerda, nunca es tarde para renacer. Como enseña el Dhammapada, más vale una vida de un solo día con virtud y meditación
que 100 años sin virtud ni concentración. Reinventarte no es negar lo que fuiste, sino permitirte ser de nuevo, desde otra conciencia, desde otra profundidad. Allí, en esa apertura humilde, la vida encuentra su verdadero rumbo. Cuando la mente se aquieta y el corazón se abre con gratitud, comenzamos a ver la vida con mayor claridad. En la enseñanza del Buda, agradecer no es solo un acto, sino una forma de reconocer las causas y condiciones que han hecho posible nuestra existencia. Al contemplar diariamente todo aquello que recibimos, desde el alimento hasta la palabra amable, cultivamos una mente despierta y consciente, capaz de percibir lo esencial. La gratitud es el inicio de la sabiduría, pues nos permite ver con ojos nuevos incluso lo más cotidiano. Vivir con sentido no es una meta que se alcanza con esfuerzo externo, sino una práctica que se arraiga en el discernimiento interior. No se trata de perseguir logros vacíos, sino de observar con atención la propia mente y reconocer qué intención nos guía. Como enseñan los sabios, cuando hay claridad en el propósito, nuestras acciones encuentran su cauce natural. Nuestras relaciones se vuelven más compasivas, nuestras decisiones más sabias y nuestra visión de las dificultades más serena. Al caminar con intención, cada día se convierte en una oportunidad para acercarnos a nuestra verdad más profunda. No es el ruido del mundo lo que nos lleva a la plenitud, sino el silencio que nos permite escuchar el anhelo verdadero del corazón. Al llegar a los 50 años, la vida nos ofrece un terreno fértil para reencontrarnos con lo que da verdadero sentido a nuestra existencia. Ya no buscamos fuera lo que está dentro, la calma, la compasión y el despertar. La vida no avanza por inercia, sino por la manera en que respondemos a cada instante. Según las enseñanzas del Dhammapada, la mente lo precede todo, la mente es su maestro, todo es obra de la mente. Por eso, vivir con propósito significa elegir con sabiduría cada paso, aún en medio de lo incierto. No se trata de controlar el mundo, sino de cuidar nuestra actitud, nuestra energía, nuestra práctica interior. Así aprendemos a no vivir atrapados por el miedo al futuro, sino enraizados en la presencia. Encontrar sentido no significa hallar una meta definitiva, sino habitar plenamente el camino. No es la cima lo que transforma, sino cada respiración que damos con atención y entrega. Vivir con propósito es reconocer que somos parte de un entramado más amplio de causas y condiciones, y que cada acto de bondad, cada momento de escucha, es una forma de contribuir al bienestar de todos los seres. Esta etapa de la vida es un momento propicio para volver a lo esencial. ¿Qué valores deseas honrar en tu caminar? ¿Qué dirección deseas tomar con conciencia y compasión? Recuerda, el tiempo no es un obstáculo, sino una oportunidad. Aún puedes sembrar, transformar, despertar. La verdadera plenitud nace de alinear lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y si decides dar ese primer paso hacia una vida más consciente, estarás ofreciendo al mundo la versión más sabia y luminosa de ti mismo. ¿Cuál será ese primer paso que deseas dar hoy? Te leo con alegría. Gracias por haber compartido este momento de reflexión con nosotros. Si estas palabras han tocado algo en tu interior, si han encendido aunque sea una chispa de claridad o paz, te invito a dejar un comentario y contarme qué propósito deseas cultivar en esta etapa de tu vida. Me encantaría leerte y acompañarte en tu camino. No olvides suscribirte al canal para seguir compartiendo juntos estas enseñanzas que nos ayudan a vivir con más presencia, con más sentido y con el corazón despierto. Que cada día sea una oportunidad para volver a ti. Nos vemos en el próximo encuentro.